Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá les voy a presentar brevemente el trabajo práctico número 7 que ustedes ya tienen disponible en el Moodle junto con este video, donde el tema que vamos a ver es circulación atmosférica regional desde el enfoque analítico y sinóptico. Este práctico va de la mano de lo que estuvieron viendo con Verónica en la teoría. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Reconocer la simbología meteorológica de una carta de tiempo, graficar la información meteorológica en una estación de carta del tiempo. Los materiales con los cuales cuenta el práctico son tablas de simbología meteorológica, el modelo de la estación, la figura de tipo y alturas de nubes y la carta del tiempo correspondiente al 7 de mayo de 1963. Estas cartas que vamos a trabajar en este trabajo práctico son cartas que se realizaban a mano, mientras que las que veamos en el trabajo práctico número 8 ya son cartas digitales. Bien, ¿cuál es la bibliografía a trabajar? Strahler, Geografía Física, y Selemin, Meteorología Práctica. Entonces, vamos a empezar por el práctico, con la parte A, donde vamos a trabajar con la climatología analítica y donde vamos a aprender a leer la estación meteorológica que aparece en las cartas de tiempo. Entonces, el primer punto nos pide que identifiquemos en la carta adjunta, que está en el práctico, las estaciones meteorológicas de La Rioja y Santa Rosa y realicemos la lectura meteorológica de las mismas. Como quizás es difícil localizar porque no se ven los nombres de las estaciones, nosotros se las marcamos. Esta es la de La Rioja y esta es la de Santa Rosa. Ustedes las van a ver que las tienen marcadas en el trabajo práctico a propósito para que sepan cuáles son las que les estamos pidiendo. Ahora, ¿cómo vamos a realizar la lectura de estas estaciones? Vamos a mirar el video que se adjunta también, que dice estación meteorológica, explicación estación meteorológica. En ese video está toda la explicación para que podamos hacer la lectura de estas dos estaciones. Y en el segundo punto tenemos que hacer el proceso inverso. Nos dan los datos, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es representar nosotros la estación meteorológica. Tanto el punto 1 como el punto 2 se realiza observando el video de la explicación de la estación meteorológica. Les aconsejo que al momento de tener que realizar la lectura de la estación de La Rioja y Santa Rosa lo hagan de esta manera, como enumerando. Siempre es más fácil. Bueno, con respecto a la parte B, es decir, que vamos a trabajar la climatología sinóptica de la carta de tiempo del 7 de mayo de 1963, lo primero que vamos a identificar son los elementos de esa carta. La vamos a observar y vamos a poner la fecha, el año, que si bien se lo dimos, la idea es que ustedes identifiquen dónde está este dato, la hora y el autor. Entonces vamos a observar la carta de tiempo que tenemos y fíjense que ese tipo de información está todo en la parte superior de la carta. Entonces la fecha, el mes y el año, la hora, hagan un zoom, acá estaría la hora, y quién lo realizó, quién es el autor de esta carta de tiempo. Bueno, en un segundo momento, dentro de la parte B, lo que vamos a hacer es analizar las isobaras, es decir, vamos a realizar un análisis isobárico, entendiendo, como ustedes vieron en la teoría, las isobaras como líneas que unen puntos de igual presión. Y se acuerdan que cuando vimos las isobaras vimos que tenían distintos patrones. Entonces, ¿qué vamos a identificar? Vamos a identificar primero y vamos a localizar los centros de acción, es decir, los centros de alta y de baja presión. ¿Se acuerdan que dijimos que esos eran los centros de acción? Y su zona de influencia, es decir, este centro de alta presión, ¿qué área está ejerciendo influencia? Y el centro de bajas, ¿en qué áreas están ejerciendo influencia?
Luego vamos a indicar el valor máximo de ese centro de alta presión y el valor mínimo del centro de baja presión. Estos mismos que identificamos acá, vamos a leer, porque ya aprendimos a leer la estación, el dato de presión, ¿sí? Y vamos a tratar de buscar el valor más alto de ese centro de alta y el más bajo del centro de baja. Bien, luego vamos a mirar el trazado de esas isobaras y vamos a identificar 3 tipos de trazado en la misma carta: regular, irregular y anguloso. Y por último, vamos a leer la teoría nuevamente, vamos a leer la ley de Weis-Ballot, qué es lo que decía, y vamos a tratar de comprobarla en la carta de tiempo del 7 de mayo. Bien, entonces ahora, acá les estoy mostrando la carta que tienen. Fíjense los centros de acción que tienen, ¿sí? Acá tienen uno, acá tienen otro, y acá tienen este cinturón. ¿Sí? Acuérdense de ponerle ya nombre y apellido, porque estamos trabajando a un nivel regional. Eso significa que pasamos de una escala planetaria a una escala regional. Eso significa que este centro de alta va a ser la alta presión del Pacífico Sur, ¿sí? Lo mismo hagan con este centro de alta, y este es el cinturón de bajas que ustedes ya vieron. Este no tiene nombre específico. Bien, vamos a localizar el área de influencia. Por ejemplo, este centro de alta presión tiene influencia sobre el sur de Brasil, Uruguay y lo que sería el noreste de Argentina, todo este sector. Lo mismo van a hacer con este centro de acción y lo mismo van a hacer con el área de influencia de este centro de acción. Siempre el área de influencia entendiendo qué área geográfica está afectando, ¿sí? Indicar el valor máximo de los centros de alta. Bien, fíjense que en algunos casos, primero tenemos la isobara. Es decir, que podemos leer la isobara y ese sería uno de los valores máximos. Pero dentro de la isobara, ¿ven que hay estaciones? Si haciendo un zoom, ustedes alcanzan a ver el valor de presión, ponen el valor de presión de las estaciones, siempre va a ser mejor. Y si no, el de la isobara, que envuelve este centro de acción. El de esta isobara o el de esta isobara. Si se animan y lo leen, acá tienen otras estaciones que van a tener, por supuesto, un valor más alto que el de la isobara. Bueno, y lo mismo con los centros de baja. Bien, marcar el trazado isobárico. Fíjense, regular es cuando es parejo. ¿Ven acá? Esto es un trazado regular. No todo el comportamiento de la isobara a lo largo de la misma es igual. Por ejemplo, la isobara acá puede tener un trazado regular, mientras que acá tiene un trazado anguloso. Fíjense cómo hace un ángulo, cómo corta. Y esto es justamente lo que me está indicando la presencia de este frente frío. Este frente frío es lo que hace justamente que la presión tenga este comportamiento, las isobaras, ¿sí? Por eso muchas veces, en algunos casos, no se dibuja el frente, porque ya se sabe que donde la isobara tiene un corte así anguloso, ahí está pasando el frente. Entonces acá tendríamos regular en este sector de la carta, en este otro sector anguloso, y acá donde no hay un patrón, ¿sí? No están parejitas las isobaras, ni hay un ángulo, sería irregular. ¿Cómo lo van a marcar? Pueden o trazar la isobara, remarcar la isobara en este sector, y después en este sector, y después en esto, o pueden sombrear, como ustedes quieran. Y bueno, y con respecto a la ley de Weis-Ballot, que fue lo único que nos quedó de la transparencia anterior, lo primero que vamos a hacer, como les dije anteriormente, es leer la teoría, lo que dice. Vamos a buscar un lugar en la carta donde nos podamos poner de espaldas al viento, porque tenemos que comprobar la teoría para el hemisferio sur. Entonces, que de espaldas al viento, vamos a buscar un lugar. Yo les aconsejo quizás, porque en este sector, si ven y leen las estaciones, casi no hay viento. Entonces, nos vamos a situar acá. Nuevamente voy a hacer un zoom. Ahí está. Entonces vamos a pensar, fíjense que acá tenemos la dirección del viento, que viene del oeste. ¿Ven acá? Viene del oeste, viene del oeste. Entonces, si yo me pongo de espaldas al viento, fíjense que este hombrecito
el viento le está viniendo en la espalda. ¿Qué pasa con las altas y las bajas presiones? Eso se lo dejo para que ustedes lo analicen. Bueno, y lo último, el punto número 6, lo que tenemos que hacer es calcular el gradiente de presión. Para calcular ese gradiente de presión tenemos la fórmula, es esta, ahora después la vamos a aplicar. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el gradiente de presión en dos lugares significativos del país. Entendiendo como lugares significativos, dos lugares donde las isobaras estén uno muy juntas y otro muy separadas, porque la idea es comparar los resultados. El punto B, tenemos que relacionar, como dije recién, relacionar y comparar los resultados y justificar los gradientes de presión con los vientos de la zona. Eso significa entonces que los gradientes los tenemos que hacer cercanos a estaciones meteorológicas para poder después comparar los valores con la lectura de las estaciones, que ya lo aprendimos a hacer. Bien, paso a explicarles mejor. Nosotros tenemos nuestra carta de tiempo, ¿sí? Fíjense, vamos a elegir dos lugares significativos. Ya les dije que era un lugar donde estuvieran muy cerca las isobaras y otro lugar donde estuvieran más alejados. Este cálculo de gradiente se hace entre dos isobaras, entonces yo tengo que elegir un lugar entre dos isobaras, ¿sí? Bien, y elegimos un sector. Yo voy a elegir este para hacerlo. Lo vamos a ampliar, lo vamos a ver un poco más de cerca, un poquito más, y vamos a empezar a hacer en este sector, ahora vamos a ver cuál elegir, nuestro cálculo de gradiente. Empezamos poniendo entonces que nuestro gradiente de presión es igual a 4, porque ese 4 es la diferencia de presión en milibares o hectopascales y equivale a la diferencia de presión que hay entre las dos isobaras que yo voy a medir, ¿sí? Fíjense que siempre son equidistantes, veamos 1004, 1008, 1012. Entonces es 4 por una constante, esa constante siempre es la misma y equivale a 110 kilómetros, que es un grado de meridiano. Entonces 4 por 110 kilómetros dividido la distancia en kilómetros que hay entre las dos isobaras que yo elegí para hacer el gradiente. Entonces, este es el secreto del gradiente, poder calcular bien la distancia en kilómetros. Vamos a hacerlo. Yo elegí estas dos isobaras para elegir ese cálculo. Lo que tengo que tener en cuenta al momento de calcular la distancia en kilómetros es que al medir la distancia entre las dos isobaras que elegí, primero tengo que marcar dónde lo hice, tengo que marcar con el lapicito. Y segundo, tienen que estar bien perpendiculares esas isobaras. La medida tiene que ser bien perpendicular, tengo que poner bien la regla para que el valor que tome sea perpendicular a las isobaras. Si yo no lo hago así, el cálculo está mal hecho. Entonces yo medí, supónganse que en este caso tengo 2,5 centímetros, es la distancia que yo tengo, por supuesto, para el ejemplo que yo estoy haciendo y lo que agrandé la imagen. Cada uno va a tomar su propia medición, 2,5, pero para poder sacar la distancia necesito usar la escala de la carta, que fíjense que lo tengo acá. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a medir y voy a calcular que 4,5 centímetros equivale a 300 kilómetros. Entonces, si 4,5 son 300 kilómetros, 2,5 X. Y de esa manera yo voy a sacar cuánto es la distancia en kilómetros que tengo entre estas dos isobaras para poder calcular el gradiente. Este mismo cálculo es el que voy a hacer en el otro sector de la carta donde las isobaras estén más lejos, pero siempre, recuerden, cerca de estaciones meteorológicas. Tiene que realizarse en la zona continental, no en el medio del océano. Bien. Entonces, como dijimos recién,
El otro cálculo se puede realizar en este sector. Pero ojo acá, porque al ser un trazado irregular cuesta poner la regla bien perpendicular. Pero bueno, tienen que poner la regla bien perpendicular, si no está mal hecho. ¿Y cómo vamos a terminar? Una vez que calculamos el gradiente acá o por acá, y otra también puede ser acá, chicos, donde ustedes estimen, ¿sí? Y nuestro otro gradiente calculado en este sector lo vamos a comparar con los vientos de la zona. Entonces, por ejemplo, supónganse que en este sector podemos ver, fíjense que los vientos son más fuertes, quizás, que los que teníamos en el sector más al norte, donde incluso, ojo, hay sectores donde están en calma. Bien, chicos, de esta manera terminamos el trabajo práctico. Quedamos como siempre a su disposición en el foro para cualquier consulta. Nos estamos viendo.